Muy bien, buenas noches. Vamos a hablar de algo muy importante, un tema que sin duda nunca dejará de ser estudiado y siempre será motivo de plática o discusión. En este caso hablaremos de la globalización. Pero bueno, como ya lo dije, el tema de globalización es un tema súper amplio. En este caso lo vamos a enfocar a la situación educativa, es decir, cómo la globalización ha afectado el sistema educativo, específicamente en México. Bien, tenemos aquí una pregunta detonadora. Dice, ¿cuáles son los objetivos globales en materia educativa de acuerdo con los organismos internacionales? Bueno, realmente podemos decir que hay opiniones divididas. Pues, por ejemplo, mientras Valdés en 2008 menciona que la UNESCO busca que los alumnos en el proceso educativo se apeguen a ese principio, saber ser, saber hacer, saber ser y saber convivir. Es decir, que los alumnos puedan adecuarse, que los estudiantes puedan adecuarse a las repentinas facetas que presenta su entorno. ¿Sí? Actualmente sabemos que el mundo cambia y evoluciona de un momento para otro. Un ejemplo claro es la pandemia. Educativamente hablando, de estar en un aula, en presencia de todos, teniendo profesor enfrente del salón, a simple y sencillamente estar detrás de una computadora. Dice que se busca que los estudiantes den soluciones prácticas a problemas complejos. Es decir, buscar una salida que no lleve tanto proceso, que no les implique tener o pasar por tantos problemas. Por otro lado, podemos decir que algunas organizaciones, en demérito de la educación, buscan que un estudiante se vuelva materia prima de calidad, es decir, no se están respetando las bases o las necesidades de cada estudiante. Pues quizá esto es a consecuencia de que en algunos países como México copiamos o imitamos un modelo educativo, un modelo que seguramente, de acuerdo a Valdés en 2008, tuvo éxito en ese país, pero hay que tomar en cuenta que ese país tiene contextos distintos, necesidades distintas, incluso diferencias económicas y sociales. Bien. Por otro lado, Valdés en el 2008 dice que un aspecto muy importante es que el docente es visto de manera estricta como el único que puede proveer el conocimiento. Es decir, el estudiante debe de ceñirse a lo que el docente le dicte. ¿De acuerdo? Pero hay que considerar lo siguiente, la escuela, las autoridades educativas, la familia, deberían trabajar en forma conjunta para poder beneficiar a los estudiantes, respetarlos, incluso motivarlos y darles una formación adecuada. ¿Motivarlos para qué? Motivarlos para que busquen su propia formación. Es decir, no se queden con aprender, por ejemplo, 5 palabras de vocabulario en un idioma, sino ellos busquen aprender más. Que no solo se aprenda el significado, sino quizá la pronunciación, quizá sinónimo. Entonces, eso es lo que se busca encontrar o promover en un estudiante y obviamente buscamos que la escuela, las autoridades y la familia trabajen en conjunto. Es decir, respetar también las individualidades de cada alumno, pues sabemos que no todos aprendemos de la misma forma. Y también todos tenemos necesidades distintas, incluso nos puede interesar algo diferente a lo que un compañero o compañera. Tenemos aquí que cuáles son los aspectos vinculados con el impacto de la globalización. Es decir, la globalización, aunque sabemos que es de impacto global, es decir, que afecta a todo el sistema, pero vamos a mencionar algunos aspectos en específico que se ven afectados por la globalización. En este caso, Samper, en el estudio de metas educativas de 2021, menciona que la globalización es un simple resultado de acontecimientos, que ha sido resultado, por ejemplo, de la guerra. Y dice que la globalización es un reordenamiento, es tomar
y moldear los actores y los factores que tenemos como sociedad. Ajá. Y idealmente pues es para buscar un mejoramiento. Pero bueno, tenemos que puede haber situaciones negativas o desfavorables, así como beneficios. De forma general podemos entender que la globalización es un sinónimo de nuevas tecnologías. Ajá. Aspectos importantes a cuidar en esto de la educación y la globalización. Al momento de educar o proporcionar la educación a un estudiante, debemos de buscar que este proceso sea equitativo. Ajá. Es decir, que se respeten los valores del alumno, que así como un alumno recibe un contenido en específico, otro alumno de otro lugar también lo reciba. Y si hablamos de las nuevas tecnologías, bueno, pues que este alumno pudiera tener las mismas opciones de tecnología. Por ejemplo, ahorita en la pandemia notamos que algunos tenemos problemas de conectividad, nuestro equipo quizá no está o no tiene la suficiente capacidad como para recibir actualizaciones o incluso programas distintos, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con equidad. Por otro lado, también que los planes, o lo que los docentes enseñen sea lo mismo aquí en la ciudad o en una provincia o en México o en otro país, que sea el mismo conocimiento, que no se le dé ventaja a algunos o no se afecte a otros enseñándoles algo, digamos, inferior o no suficiente. Eso también puede causar el que los alumnos abandonen la escuela. Ellos al sentir que no están en un medio equitativo, que no reciben lo mismo que los demás, pues bueno, pueden ver mermada su educación y una de dos, o recursan una materia o un programa o definitivamente abandonan la escuela. Uh-huh. Es importante resaltar que las nuevas tecnologías nos permiten que el conocimiento y la escuela estén en constante evolución. ¿De acuerdo? De ahí la importancia de cuidar a nuestros alumnos para que reciban el conocimiento de forma ética y universal. También tenemos, por ejemplo, en el campo laboral, dice que a los alumnos, en este caso en el nivel universitario, ellos deben de entender que en cuanto entren a una empresa, pueden gozar de situaciones o iniciativas favorables que las mismas empresas proporcionan. Y un aspecto importante que hay que cuidar dentro de la globalización y la educación es la identidad, es decir, hacer sentir al alumno como parte de un proceso que lleve el eslogan de la escuela tatuado, que bueno, hablando de forma metafórica, que navegue con el estandarte de la escuela, que se sienta como parte de un todo. Bien. Finalmente, para concluir, como ya dijimos, la globalización realmente abarca y afecta muchos aspectos de nuestra sociedad, incluso de nuestra vida, a nivel personal o a nivel profesional. Por ejemplo, Cornejo indica, como ya lo habíamos dicho, que la globalización es un cambio radical y tiene influencia en todos los aspectos y procesos de nuestra vida. Entonces, específicamente en educación, pues sí, nos ha afectado. Es decir, así como nos ha traído tal vez consecuencias negativas, pero también nos ha traído muchos beneficios. Por ejemplo, en el caso de la educación y tomando en cuenta nuestra situación actual de la pandemia, imaginen, sin la globalización, sin las nuevas tecnologías, quizá no hubiéramos o no tuviéramos tenido la posibilidad de resarcir el hecho de que no estábamos o no podíamos estar de forma presencial en las clases y entonces, ¿cómo lo hubiéramos hecho? Afortunadamente existen las nuevas tecnologías, las redes sociales, toda la innovación tecnológica que nos permite tener sesiones en línea, por ejemplo. Otra pregunta dice, ¿cuál es el papel de los organismos internacionales en la toma de decisiones por parte del gobierno mexicano en materia de educación? Bueno, por ejemplo aquí, Oppenheim en Cornejo 2012 tiene un punto muy claro. ¿Qué es lo que deberían hacer
los organismos para mejorar la educación, pues simple y sencillamente mejorar la calidad. En pocas palabras, no se trata de estudiar muchos años, no se trata de estudiar muchas horas, no se trata de tener el mejor equipo, el mejor servidor de internet. Se trata de, en el caso del docente, estar comprometido con su materia y dar lo mejor y utilizar las mejores herramientas pedagógicas que haya aprendido. Eso obviamente involucra que el docente haya tenido una educación de calidad. Por otro lado, los estudiantes deben también proporcionar su mejor disposición para aprender. Entonces, eso es mejorar la calidad. Eso es lo que nos va a ayudar a la educación. Algo importante, dice que si creemos que el sistema educativo responde a los objetivos globales, entendemos que cuando un alumno estudia, no solo debe de adquirir conocimientos y seguir un plan así estricto, lo que sí debe de hacer es utilizar cada elemento disponible. Todo lo que pueda adquirir de conocimiento definitivamente le va a servir en su vida. Por ejemplo, en el caso de los docentes, todas las herramientas pedagógicas que adquiera o que aprenda, las va a utilizar en su situación profesional. Una frase con la que podemos ejemplificar todo esto dice que al final del día cada estudiante aprende y domina lo que decide aceptar. Pues puede tener, por ejemplo, un libro completo, leerlo, revisarlo y al final solo se va a aprender el título o quizá no aprenda nada. Pero por otro lado, si este alumno está motivado, se respeta sus intereses, sus individualidades, su pluralidad, incluso con una simple frase puede cambiar su vida. Es decir, no depende de la cantidad, nuevamente, sino de la calidad. Ahora, siempre habrá críticas a nuestro sistema educativo y a muchos aspectos, pero en este caso, ¿cómo podríamos mejorarlo? Bueno, por ejemplo, Ríos en Cornejo 2012 dice que algo importante es la tolerancia, la cosmovisión, respetar, inculcar y aplicar los valores y tener compromiso con lo que hacemos. No olvidar ser humano, no ser un simple hombre sin principios. Les decía, respetar la pluralidad de cada individuo. Mis diferentes costumbres, mi cultura, mis tradiciones, todo. Y obviamente siempre buscar la pertenencia, es decir, querer ser parte de un grupo y tener identidad. Reconocer de dónde somos y cuidarlo y respetarlo. Eso es lo que nos puede ayudar en el sistema educativo. Gracias.